Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la Liga con Joaquín. Un clásico que marcará la Liga. El título estará en juego el próximo domingo a las 21 horas entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou. Con 9 puntos de diferencia entre ambos, una victoria azulgrana dejaría visto para sentencia el campeonato. Un triunfo blanco por contra avivaría el fuego de la emoción en una liga que está al rojo vivo por todos lados, casi al completo, menos en la cabeza. Todo ello después de un Madrid-Liverpool donde los de Ancelotti quieren conseguir el billete a los cuartos de final de la Champions League. Además de todo ello, hablaremos de las decepciones de la liga, de aquellos jugadores que han ofrecido un rendimiento mucho peor de lo esperado. De todo ello y de mucho más hablaremos en este podcast de A la Liga con Joaquín. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Y para hablar de todo ello y mucho más, tenemos como siempre a nuestro compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bueno, pues encantado de estar una semana más en A la Liga con Juegui. La semana pasada no pude estar, le cedí mi sitio a mi compañero Juanjo Rivero y os estuve escuchando, la verdad. Y me gustó bastante, así que nada, intentaré mantener el nivel marcado por Juanjo en el último encuentro. Va a ser difícil porque ¿Sí? ya sabes que Juanjo es mucho universo J, pero Total. bueno, aquí vamos a dar, vamos a dar el callo. Ha sido un fin de semana, pues la verdad, bastante interesante. Han pasado muchas cositas, muchos resultados, muchas conclusiones que podemos ir sacando, aunque nos vamos a centrar casi todo en este primer bloque en lo que viene siendo ese clásico de la Liga del próximo domingo a las 21 horas entre Barcelona y Real Madrid. Y diréis, ¿por qué? Estamos cansados de clásicos. Bueno, puede ser, pero es que se juega nada más y nada menos que la Liga, porque Javi, lo cierto es que la Liga está, lo decíamos en la presentación, al rojo vivo en casi todas partes. Pero ahora mismo, de momento, tal y como están las cosas, arriba falta un poquito de emoción, por lo menos yo la he hecho en falta. Sí, ahora mismo la Liga arriba, el Barça la tiene muy encarrilada, ¿no? Son 2 partidos consecutivos donde quizás el nivel del conjunto azulgrana, y además reconocido por su propio entrenador, por Xavi Hernández, ha podido ser mejorable, pero son esos partidos en los cuales se ganan competiciones. Fue contra el Valencia, contra el Athletic, 2 partidos con victoria por la mínima y con los que el Barça, bueno, pues mantiene una ventaja bastante holgada. Si hay opciones o no de Liga, de momento, y tras visto lo visto, que es que el Barça se ha enfrentado a rivales con enjundia y ha sido incapaz de pinchar porque le están saliendo las cosas bien y porque lo está haciendo bien en muchos aspectos, como por ejemplo el defensivo, del que también podemos hablar, y que de hecho fue crucial en el enfrentamiento de Copa, en el último clásico que tuvimos, en la ida de Copa del Rey, de semifinales, para entender también el resultado conseguido por el Barça. La pregunta es saber si el Real Madrid tiene opciones. Y todas las opciones pasan por ese nuevo clásico, que se disputará este próximo domingo 19 y en el cual, si no se produce un resultado positivo para el conjunto blanco, y por positivo entendemos directamente victoria, realmente podríamos certificar ya la competición liguera. Estamos hablando de 9 puntos de distancia. Nunca antes se había remontado tal diferencia de puntos a estas alturas del campeonato. Lo cierto es que los dos equipos van a llegar al partido después de conseguir victorias en Sí, el último partido de Liga de estos fines de semana. El Real Madrid, que se impuso al Español a pesar de ese gol inicial de José Lu. Vaya chicharro que marcó José sí, Lu, Javi. Es está una cosa de... impresionante. Además con la zurda, él es diestro, ¿no? Y la marca con la zurda, conforme le viene, sin pararla, un golazo. Tremendo, tremendo. Decía, ¿no? El Madrid que remontó ese marcador inicial para llevarse la victoria y el Barça que nos tiene ya acostumbrados a verlo sufrir, a verlo pasar, sudar y la gota gorda para sacar los puntos adelante, pero siempre lo saca. Y lo hizo este fin de semana en la Catedral frente al Athletic, con mucha polémica, eso sí, pero al final los 3 puntos van para el Camp Nou. Bueno, semana de polémica no solo por ese partido contra el Athletic, sino también podríamos hablar largo y tendido del Cádiz, que además puede tener sus consecuencias según suceda con el acta arbitral con jugadores importantes como Iza o como Ledesma. Si quieres luego podemos repasarlo cuando vayamos a la actualidad. Pero en definitiva, a ver, el Barça consiguió de nuevo los 3 puntos en un partido que se le puso complicado, donde Ter Stegen fue sin duda alguna una de las figuras del partido, pero está teniendo arriba
bueno, pues la situación de poder sacar adelante los partidos. Ahora de nuevo fue Rafinha con un nuevo gol, que creo que es uno de los jugadores que sale refortalecido de este último mes de competición, el brasileño, que creo que con la baja de Dembélé se ha ganado claramente esa posición de extremo derecho y que será titular en el clásico. Y luego abajo, independientemente de las circunstancias que podamos considerar o que se tengan en cuenta, el Barça está cerrando su portería, que es un factor muy importante. En algunas ocasiones, bien por la maestría de sus defensas, donde podemos destacar jugadores como Christensen, que están haciendo una temporada impresionante, o como la de Araujo, que estaba sancionado en San Mamés y era una baja importante, o también la de Ter Stegen. En ocasiones, cuando pasa esa última línea de defensa, nos encontramos con Ter Stegen como portero, que está totalmente rejuvenecido y demostrándonos de nuevo el portero que es, las condiciones que tiene. Sí, y no solamente, y si sobrepasan a Ter Stegen, está Koundé, porque Koundé, de verdad, Saca una en la línea, sí, importante. sí, lo que llevo lo siguiendo, bueno, llegamos siguiéndolo, ¿no? De varias temporadas del Sevilla, y yo no sé ese hombre cuántas veces ha sacado un balón en la línea, pero muchas, muchas. Creo que supera la decena, es una auténtica Para mí locura. su temporada es bastante mejorable, ¿eh? Yo le volví a ver ayer dos fallos graves, no sé si por exceso de confianza o exactamente qué sucede con Koundé, y también le pasó contra el Real Madrid. Son ya varios partidos los que se acumulan, bueno, incluso contra Valencia, que provocó la expulsión de Ronald Araujo, que no tuvo otro uruguayo que sacrificarse para que Hugo Duro no se quedara solo ante su portería. Le estoy viendo un poquito sobrepasado en ese sentido a Jules Koundé, pero también es cierto que hay condiciones notables del francés. Una de ellas es la salida de balón y otra también es la de creer hasta el último momento que ese balón puede ser salvado. Sí, una auténtica locura. El domingo a las 9 decíamos, esa gran final, partido por el título, diría yo, casi a resumen, a pesar de que después de ese encuentro todavía queden 13 jornadas por disputarse. Si el Madrid no consigue llegar a después salir de ese partido con opciones, prácticamente lo tiene todo. Incluso ganando ese partido, te quedas a 6 puntos, que tampoco es, digamos, la mejor de las situaciones, y el Barça seguirá teniendo la sartén por el mango. Y no hay que olvidar que el Real Madrid pues tiene un enfrentamiento de Liga de Campeones esta misma semana, ahora iremos con él, y también a posteriori tienen la obligación de intentar remontarle al Barça en el Camp Nou, un encuentro en el cual, bueno, pues la ida de semifinales perdiste en tu casa como por resultado 0-1, y ahora tienes que ir allí con todo abierto de nuevo, ¿no? Con posibilidades, pero también sabiendo que al Barça le vale un empate. Así que el Barça tiene su oportunidad, creo que además hay que hablar claramente. El Barça tiene la oportunidad de sentenciar la Liga y casi sentenciar también la Copa del Rey, ¿no? A expensas de si Osasuna o Athletic son los que le acompañen en esa final. Sí, sí. Para cerrar, si quieres, el análisis Barça-Real Madrid de este fin de semana, habría que hablar de ese partido del que tú has mencionado, ¿no? Ese encuentro entre el Real Madrid y el Liverpool. Partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, 2-5 en el encuentro de ida en Anfield. Javi, no sé si crees que Ancelotti le va a dar por rotar, por Creo, meter a los habituales. Hay que decir que, noticia de última hora, Benzema y Mendy ya sí. están en condiciones. Mendy, de hecho, podría haber estado incluso para este fin de semana en el partido contra el Español. Finalmente creo que, y dado la historia del francés, que es un habitual también del parte médico, se decidió en buen criterio que fuera ganando minutos. Yo creo que Mendy puede tener, fíjate, un papel importante en el duelo de vuelta de Copa del Rey, ya pensando en que haya un par de partidos más donde incluso pueda tener participación. Me sorprendería bastante verlo titular contra el Liverpool, aunque tampoco sería de extrañar que el francés esté ahí. Benzema es el otro recuperado, hay que seguir esperando por Alaba, que ha estado entrenando hoy y que creo que es otro jugador al que también se le busca quizás como vamos a sumar dos incorporaciones, ¿no? Que serían para ese partido de vuelta de Copa del Rey, tanto a Mendy como a Alaba. Digo, recuperaciones con vistas a ser titulares en el 11 de Carlo Ancelotti. Yo creo que no, que el partido del Real Madrid-Liverpool, independientemente del resultado de la ida, no se puede ser considerado un partido de rotación. Sobre todo porque hemos visto como el Liverpool no hace demasiado. Bueno, pues cogió al Manchester United y le vapuleó con una auténtica goleada muy severa. Y nos habla del potencial que tiene el Liverpool, que si bien no está viviendo su mejor temporada, eso es cierto, pero luego tiene una calidad individual en la mayoría de sus hombres, también una calidad colectiva en manos del que para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo, como es Jürgen Klopp, para poder salir de ese aprieto. Seguramente el Liverpool ve todo esto como una oportunidad, bueno, pues inmejorable para volver a reengancharse en una competición
la Liga de Campeones, donde es uno de los clásicos, y no creo que el Real Madrid esté en la situación de poder rotar. Otra cosa sería si me preguntas, por ejemplo, el caso de Karim Benzema. Quizás sí que creo que tal y como se plantea el partido, en ese momento y teniendo en cuenta que tienes un par de clásicos a posteriori, no convenga forzar a Benzema, ¿no? Habrá que ver esa situación y medirla. También el caso de Kroos y Modric. Creo que alguno de los dos no va a jugar titular. Quizás veamos a Camavinga, a Tchouaméni, a Valverde e incluso a Ceballos, no sería descartable. Pero Kroos y Modric necesitan ese descanso y el partido del Liverpool es ideal. Pero creo que no. Creo que Ancelotti va a plantear el partido para ir con todo. Yo estoy contigo, creo que alguna pieza le puede dar descanso, pero la mayoría, lo que es la base, va a seguir sacando el Ten 11 en cuenta titular, una como cosa, es. Antonio, que no luches en la liga porque tengas un mal resultado en el clásico del domingo es perdonable. Que te levanten un 2-5 en Liga de Campeones, eso sin duda no es perdonable. No, no, eso es pecado mortal y Sí. más en el Santiago Bernabéu, que creo que no he oído eso nunca, ¿no? En su historia. Terminando, si quieres, hacemos una porrita de lo que viene siendo el Vale. partido. Y aquí animo a todos a que en la caja de comentarios pongáis vuestra porra, porque aquí se decía liga, chicos, hay que comentar, hay que dar pronósticos. Javi. Vale, pues mira, lo primero de todo aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo a Chauen, que nos dice: buena tarde, gente, me vais a amenizar la espera del avión que me tiene tirado en A Coruña. Así que nada, le enviamos un abrazo y le deseamos muchos ánimos y que, bueno, que ese avión pues pueda ponerse en los cielos lo antes posible. Y a Tito también le mandamos un abrazo, también está por aquí y nos dice que estamos cada día más fit. No le falta razón, la verdad. No, la verdad es que no, estamos bastante... Vamos a llegar bien al verano, Antonio, Sí, confianza. yo confianza, Y yo confianza. para mi porrita te voy a dar un 1-1. Yo creo que el Barça nos está enseñando una versión un poquito más descafeinada de juego, pero creo que eso no va a pasar en un clásico, donde vemos que el equipo se convierte y realmente compite siempre muy muy bien, casi al máximo de lo posible, incluso por encima de sus posibilidades. Pero creo que se va a igualar todo y se va a igualar hasta en el resultado, donde el Real Madrid también le veo últimamente esa falta de capacidad a la hora de determinar los resultados a su favor. Así que me parece lo más lógico un 1-1. Vale, yo voy a apostar por un 2-1 para el Barça, más que nada porque defensivamente está muy, muy bien y recuperando el Araujo y además Sí. de todo ello, básicamente porque el Barça se puede centrar en la Liga y Madrid tiene muchos más frentes abiertos. Decías tú, actualidad, noticias de última hora, qué es lo que ha ocurrido este fin de semana, esa resaca, nombrabas el Cádiz, lo del Cádiz, le va a caer un puro al Cádiz, no sé a los Eso me jugadores temo. cuánto le va a caer, pero tiene una mala pinta brutal. Eso me temo. Va a afectar, bueno, pues a todos aquellos jugadores que, bueno, están dentro. No es jugadores porque Cala, por ejemplo, es un exjugador. Y también creo que hay algún segundo entrenador, algún directivo metido por medio en ese. Bueno, pues en ese resumen, a modo de acta arbitral que hace el árbitro al final del partido. Aquí hay dos situaciones a perseguir. Una es la de Iza Carcelén, que si bien el acta arbitral entiende que hay una agresión, eso podría ser 4 partidos fácil. Y la otra es la de Conan Ledesma. La de Conan Ledesma es rarísima, porque además el árbitro interpreta que Conan Ledesma empuja a un jugador para que a su vez ese jugador le empuje a él. Me da la sensación de que aunque el acta arbitral tiene presunción de veracidad, el árbitro está dando demasiadas cosas por hecho. Y luego esas cosas son difíciles de demostrar. Y además el Cádiz, en un comunicado que publicó, si no me equivoco, fue el sábado, bueno, pues comenta que tiene imágenes de vídeo disponibles, que además facilitará a los organismos competentes, que hablan de una descripción de acta totalmente diferente, de una situación de los hechos totalmente diferente a la que recoge el acta arbitral. Sin duda, el Cádiz es uno de los equipos más rebeldes de la liga en cuanto a los problemas que ha tenido el colectivo con el colectivo arbitral. También he de decir, y me parece justo decirlo, que es uno de los equipos bastante más castigados, la verdad, dentro de todo el panorama, con lo cual tiene motivos para quejarse. En definitiva, creo que es un equipo que está luchando también por encima de sus posibilidades y que se encuentra de nuevo pues con otra situación muy delicada. Sí, muy complicada y algún día, Javi, nos tendremos que parar a hablar, a dedicar un bloque de estos a la liga con Jueguin, hablar de qué está pasando con los arbitrajes en la liga, porque yo a veces no entiendo nada. El gol que anulan a Lenormand es inexplicable porque le están agarrando a él. Sí.
es que todo, todo es un poco, cada fin de semana va peor, no va mejor, pero bueno, yo qué sé, El, ya o- esto el otro día pensé, si más que para jueguing, pero hacer en jornada perfecta un lunes hablando concretamente de toda la situación arbitral, especialmente centrado en el caso Barça Gate o caso Negreiras. Y lo que pasa que, de verdad os lo digo, me da una pereza, pero una eso, pereza, eso es chungo, pero ¿eh? una pereza tremenda. Y además no sé hasta qué punto aporta, la verdad. Pero sí que es verdad que no solo eso, sino la situación arbitral que tenemos ahora mismo. Lo que sí creo que quizás todo lo que estamos viviendo es una gran oportunidad para renovar del completo unos organismos que son profundamente endogámicos, donde siempre están los mismos, donde además están bastante bien pagados y donde parece que todas las decisiones están tomadas a autoprotegerse unos a otros, esté quien esté. Totalmente. Entonces, bueno, creo que eso ha pasado en España en diferentes lugares, también que abarcan la política y creo que a veces la regeneración pues no viene mal del todo. Sería maravilloso, ver una catarsis del comité arbitral. Creo que le vendría bien al fútbol español en general. En Mm. cuanto a lo que viene siendo lo futbolístico, Javi, hablábamos, ¿no? El Cádiz, que, bueno, un empate que le supo obviamente a muy poco frente al Getafe, y las cosas están por abajo, porque, bueno, por arriba hemos visto algunos empates de la Real, del Betis, tal. Pero por abajo parece que Valencia y Sevilla, hay que decir que estuve viendo el Sevilla porque este fin de semana lo he tenido bastante complicado. Ujú. Estuve viendo parte del Sevilla. Hay que decir que ganó, pero le ganó, a mí me recordó un poco como le ganó al Cádiz, Javi. Le ganó porque tiene tablas, pero no Sí, por un pie de fútbol. yo pensaba, fíjate, que no iba a sacarlo adelante, sobre todo también cuando luego vemos las molestias de Bono que lo obligan a salir. De hecho, Dimitrovic tiene un papel fundamental en la victoria del equipo. O sea, es un jugador destacado dentro de lo que fue el partido y me atrevería a decir casi que quizás no ganan el partido sin la figura del serbio, o sea que no vino muy mal del todo esa lesión de Bono, pero al final sí, son victorias de tabla, tanto la del Sevilla-Almería como por otro lado la del Valencia contra Osasuna, aunque ya escuchamos también posteriormente a Arrasate y también lo relaciono con lo primero que comentaba sobre el tema del colectivo arbitral, que también se quejaba y creo que también, bueno, pues con algunos motivos de la situación que le tocó vivir a Osasuna. En definitiva, esto es cambiante, es verdad que el Valencia también viene de otra semana donde le habían perjudicado, o sea que esto casi que se van repartiendo, pero al final es verdad, que la experiencia es un grado y Valencia y Sevilla lo demostraron en esta jornada y cogen un poquito de aire, mientras que el Cádiz, bueno, pues se le escapó el partido, se dejó también guiar por los nervios. Es cierto que su fórmula está funcionando, pero un partido así en casa tienes que cerrarlo a favor. Sí, lo que pasa es que el Cádiz está un poco limitado a casa, ¿no? Está todo enfocando todos los esfuerzos, todos los puntos a conseguirlo en casa, y parece que se te escapan esos dos puntitos en la última hora y ya no hay vida. Bueno, hay vida, Total. hay otro próximo partido fuera del nuevo Mirandilla, pero también hay opciones, ¿no? Si juegan así, desde luego que tienen opciones. Y para cerrar el resumen de la semana, no me puedo ir sin hablar del Celta. 3-0 frente al Rayo, un Rayo que, oye, estaba bastante, bueno, pues bastante bien, compitiendo en la zona noble de la clasificación, y un Aspas Veiga que está con la flechita para arriba, como antiguamente en el Pro. Sí, y yo creo que ya lo hemos comentado en algún programa. Por cierto, aprovecho para saludar a Miguel Camacho, que lo tenemos por aquí por el chat de Juegui. Le mandamos un abrazo, claro que sí, compañero. Y la verdad que Veiga, yo creo que va a ser uno de los nombres de ese verano. Es que ya el otro día, sin participar él de forma directa en los goles, sin ser goleador o asistente, da igual. Es que la sensación que da en el centro del campo, teniendo solo, creo que son 19 años, es de una personalidad exultante, ¿no? Y además un jugador que con sus dimensiones, porque un jugador que es fuerte, además de ser rápido y talentoso, le sumas a que es fuerte, espigado, alto, Sí. tiene una personalidad tremenda. Para jugar es mucho más de lo que se le presupone, ¿no? Porque entiendes que por esa juventud, quizás esa falta de experiencia táctica, tenga que ser un jugador que se tiene que desenvolver con mucha facilidad en la media punta, pero es que no duda de incrustarse también en el doble pivote o incluso tirar de una banda para ejercer funciones defensivas. Y me quedo con esa parte del Veiga del otro día, es decir, ya jugador que ha dado 2 pasos más adelante. Me cuesta mucho creer y que Veiga siga en el Celta la temporada próxima, porque estamos ante probablemente la revelación de la liga. Dime un nombre que esté por encima hoy día que Gabri Veiga. Es que no vamos a encontrar ningún nombre. Podríamos repasar, sí, podría ser debatible, alguna opinión tipo Rodrigo Riquelme, algún jugador así que nos haya gustado, pero ninguno a la altura del papel de Gabri Veiga, y el Celta se está aprovechando de eso. Le vino No, no. muy bien el cambio del entrenador. Exactamente, no. Pensaba que ibas a decir también el Sí, tema de Carvajal. sí, sí, sí.
titular, le ha dado un aire nuevo al equipo, no solamente porque Gabri Veiga con él haya dado un par de pasos adelante, es que ya los dio al principio de temporada con con Coudet, pero Galán es otro jugador directamente. Es capaz de volar por la banda como hacía tiempo que no lo hacía. Ha recuperado jugadores como a Carles Pérez, que todos pensábamos que tenía potencial para poder jugar y poder tener minutos, ser importante, y ahora sí que lo Es está que me están haciendo. nombrando jugadores que Coudet, siendo un entrenador que a mí me gustaba, era un entrenador que me cae simpático. Pero sí que es cierto que durante una buena fase de su final, lo vi muy inamovible. Ponía siempre a los mismos jugadores, siempre el mismo esquema. Era bastante predecible a la hora de la elección de esos jugadores, ¿no? Y me estaba hablando de jugadores que antes no contaban. Caso de Carles Pérez, caso de Luca de la Torre. Todos son aprovechables, incluso Mingueza, que apenas tuvo participación con el Chacho Coudet. Ahora está de baja, pero son jugadores que han dado un pasito adelante, ¿no? Parece que el Chacho Coudet lo centró todo en la falta de jugadores que él hubiera pedido y también en la imposibilidad de contar con Denis Suárez. Y Carvajal, nunca sé bien cómo se pronuncia, creo que es No, bueno. Carvajal, nos confirmaron con J, pero bueno, que parece que él no ha tomado esa medida. Se está adaptando bien a lo que hay y el Celta está sacando resultados y probablemente pues eso signifique una nueva temporada en Primera División. Veremos, todo apunta a que sí. Ujú. Recuerden, a las 9 de la noche, el próximo domingo, en el Camp Nou, Barça Real Madrid, el título de Liga en juego. Nos vamos al siguiente bloque. Vamos a hablar en línea un poco de algunos jugadores que hay, de decepciones de la Liga. Y es que veníamos hablando de Gabri Veiga, veníamos hablando de jugadores que, bueno, pues estaban ofreciendo un papel bastante interesante, sobre todo con respecto a lo esperado. Y ahora vamos con todo lo contrario, con jugadores que teníamos mucho hype en ellos, creíamos que lo iban a petar en la presente temporada, y todo lo contrario, no están para nada ofreciendo lo que esperábamos de ellos. Javi, yo tengo por aquí una lista de nombres apuntados. Quiero también que tú me vayas diciendo, Vale. pues, algunos nombres y opinemos también de todos ellos. Yo tengo en mi lista, te voy a decir directamente el jugador que para mí más me ha decepcionado. Vale. Es un nombre conocido por todos y yo pensaba que esta temporada, si le respetaban las lesiones, iba a, no digo a hacer todo lo que prometía ser, pero Ya sé de quién me hablas. sí que iba a ir haciendo cositas. Y te hablo, sí, Fue al Mundial de Qatar, por ejemplo, al Mundial de Qatar, con sí. España. Con España, sí. Claro. De Sí, Ansu Fati. es Ansu Fati, claro. Bueno, cuéntame por Eh, qué. sí, sí. A ver, básicamente yo lo decía, ¿no? Tenía bastantes esperanzas puestas en él. Si no se lesionaba, uno va al historial de la presente temporada, 0 lesiones. Una pequeña sobrecarga un día que le hizo perder su partido y poquito más. El resto ha estado disponible en todos los encuentros. Sobre todo porque empezó la liga con un partido en el que metió 2 asistencias, repartió 2 asistencias y marcó 2 goles o un gol. En fin, ha empezado la temporada bastante bien, bastante fresco. Se le veía con bastante buena pinta. Pero, sin embargo, con el paso de los partidos, no sé si porque su cuerpo todavía necesita esa tralla de minutos para ir pudiendo ofrecer esa mejor versión. Pero desde luego no está para nada. Yo creo que todo es tema físico y mental. Creo que el fútbol está ahí. Sí. Hablaba el otro día podcast para Jornada Perfecta con nuestro compañero Jesús acerca de las recuperaciones, y hablaba de que una lesión de este tipo tarda en torno a 2-3 años en recuperarse biológicamente. Claro, yo creo que a Ansu Fati todavía le queda bastante por delante. Lo que está claro es que es una decepción como un camión, ¿no? Una decepción, por supuesto. Lo que pasa es que creo que también ahí hay muchos motivos que podemos enmarcar dentro de esta decepción. Seguramente el jugador tenga su parte de culpa, pero seguramente todo lo que rodea al jugador, incluso hablando del propio club, tengan mucha parte de culpa. El hecho de no haber permitido que un jugador lesionado marque sus propios tiempos, ¿no? Sino que reciba esa presión. Pero vuelvo a repetir, no es solo causa del club, también es de causa de su propia gente, que sabemos todos que es Jorge Méndez, que no es cualquiera. Y además también probablemente también causa de las expectativas propias del jugador. Ese 10, esa renovación.
esa situación, esas incluso declaraciones, esos titulares, cuando no juega, lleva 2 partidos sin jugar en medios de comunicación que parecen nada casuales. Al final hablamos de un jugador que era una gran promesa, pero que para mí ha perdido lo que le hacía diferente, y es su capacidad de ganar duelos yéndose de su par en velocidad y aprovechando su regate, que además, a diferencia, por ejemplo, porque se le ha comparado muchísimo con Vinicius, yo creo que Vinicius tiene mucho más regate en largo, que Ansu Fati lo tenía en corto. Ansu Fati tiene un regate más corto que el de Vinicius, lo cual le Total. hacía muy interesante, sobre todo en el área, y aparte la capacidad que tenía para tener ese acierto de cara a portería, ¿no? Porque era un jugador que parecía tocado por una varita. Este año, para mí, Ansu Fati, más que decepción a grandes niveles de no jugar. Yo creo que cuando un jugador no juega es porque o no está para jugar o su entrenador no confía en él. O sea que por ahí creo que Xavi no es nada sospechoso. Creo que hubiera sido el primero en subirse al carro de Ansu Fati en caso de que lo hubiera visto para jugar, pero no es así. Lo que pasa es que creo que Xavi, en buen criterio, públicamente no debe pronunciarse en esos pareceres. Pero las dos grandes, y hay de estadísticas, no me lo he preparado porque no esperaba. Bueno, sí esperaba que Ansu Fati estuviera aquí, pero no he preparado las estadísticas. Pero echarle un vistazo a los duelos que gana Ansu Fati. El problema de Ansu Fati ya es que no gana duelos, y menos donde lo hacía antes. No tiene capacidad para irse de su par. Y el otro problema que tiene es que encima ha perdido la tasa de acierto a la hora de remate a portería. Necesita demasiados remates para marcar un gol. Son dos hechos que, independientemente de la falta de minutos, pues están pesando muy fuerte. Yo le dije hace tiempo, creo que no sé si serán todas las partes responsables a la hora de tomar la decisión, pero creo que a Ansu Fati le vendría muy bien una cesión. Muy, muy bien. Y además una cesión fuera de España. Una cesión fuera. No sé, se me ocurre un mercado interesantísimo como por ejemplo el portugués, donde hay grandes equipos. Caso del Sporting de Lisboa o Porto, que son además equipos de competición europea, que sacan gran talento. Una cesión a largo plazo de 2 temporadas donde pudiera desarrollar todo su potencial, porque Ansu Fati lo que necesita ahora es cambiar para ser un futbolista diferente al que él quería ser. Pues totalmente. No sé si la cesión es la solución, pero alguna solución tienen que buscarle Es porque difícil cuando estás en el Barça y llevas el 10 tomar la decisión de dar un paso para atrás. Es complicado, yo lo entiendo también, que tiene que ser muy difícil porque al final el jugador y esa mentalidad seguramente fue lo que iba a hacer a Ansu más grande, todo lo grande que parecía, ¿no? Pero es muy difícil tomar esa decisión porque cuando estás ahí siempre crees que simplemente necesitas un par de partidos, un par de goles para ser el que eras de nuevo. Pero es que yo creo que necesita una catarsis completa. sí. Otros nombres, Javi, de decepciones. Yo tengo aquí apuntado un nombre que creo que también Pop Populi y no es otro que el de Lucas Boyé, el delantero del Elche. Mm, Sí, está claro, ¿no? sí, Venías. lo que pasa es que se ha Dime. reganchado luego, ¿no? Pues últimamente Sí, parece que parece, está. parece que los últimos partidos está mejor, pero es que se ha tirado media temporada sin ver portería o creo que marcando un gol solamente. Y después de que el verano pasado estuviera en las listas de posibilidades de ir al Mundial, de que Mm, él Fue con Argentina, una convocatoria y todo. sí, que querían pagar 20 millones por él y tal, pues una pena lo del delantero argentino. Sí, y parece que se ha enchufado en estos últimos partidos, y yo ya no sé si es un poco más por esa sensación de los propios jugadores de decir, oye, necesito yo, o sea, un poco por enseñarse, ¿no? A ver dónde voy a estar el año que viene, ¿no? Porque me extraña bastante que Lucas Boyé la temporada que viene juegue con el Elche en segunda, ¿no? Tampoco sería una locura, pero no lo veo. Sí, yo también esperaba que sea uno de los grandes nombres. De hecho, creo que los clubes, honestamente, de la situación del Elche están obligados a aprovechar ese tipo de situaciones del mercado, la verdad. No sé hasta qué punto el Sevilla podía llegar a la cifra que pedía o que quería o que exigía el Elche, pero hubiera sido un buen traspaso tanto para jugador como para club. No se hizo, y esta temporada lo del Elche ha sido totalmente negro. Sí, una de las grandes decepciones, sin duda. Sí, Sí. Y si te digo Cavani, ¿está en tu total. lista? ¿O no está en tu lista? Lo siento por nuestro amigo Fabián, que es súper cabanista, pero entre que no llegó bien, más llegó lesionado, más luego el Mundial, más luego la decepción de Uruguay, más vuelve, el Valencia está en mínimos, destitución del entrenador y se vuelve a lesionar, pues realmente no ha habido Cavani. ¿Que puede haber Cavani en el futuro en Mestalla? Puede ser, porque su contrato es de 2 temporadas, con lo cual habrá un bis de Edison. Pero desde luego ni rastro, ¿no? Yo creo que hemos sido. A mí, yo era muy fan de Cavani porque cuando yo me fui de Erasmus a Palermo, el delantero del Palermo era Cavani. Y no tengo su Madre mía. camiseta, pero tengo la camiseta del Palermo de ese año.
y luego estuvo en el Nápoles, fue la leche, luego se fue al PSG y siempre teníamos la cosa, ¿no? Además era la época Madrid-Barça full, que decía, Cavani algún día tiene que venir a la Liga, Cavani algún día... Pero es que ha venido un Cavani que no es el matador que todos recordamos, ¿no? Claro, ha venido ya un poquito, Sí. pues de vuelta de todo y lo cierto es que físicamente nada bien, ¿no? Yo también he metido aquí la lista a Musa, Javi, pero que tú yo creo que hemos hablado bastante de Musa, incluso con el tema del Mundial, de Estados Unidos y tal, y no, el chico no termina Fíjate de... que más que Musa, que le he visto apartados esta temporada, te metería a Nico, que yo el año pasado en el Barça me gustó mucho. También. Creo que la cesión estuvo súper bien elegida, porque el Valencia es un equipo donde se intenta jugar al fútbol y eso es una cosa que a Nico le podía beneficiar. Pero es que no cayó de pie, le costó desde el principio, luego llegó esa lesión que le ha tenido meses fuera de los terrenos de juego. Ahora parece que pueden contar de nuevo un poco más con Nico, pero para mí ha sido una de las grandes decepciones, porque el año pasado no hace tanto, ¿no? Pero hace más de año y medio, cuando aparecieron a escena tanto Nico como Gavi, bueno, pues había mucha expectativa en los dos. Es verdad que el desarrollo de Gavi fue brutal comparado con el de Nico. Aún así creo que acertó muy bien con la cesión, pero no le han salido las cosas. Sería para mí más decepción, fíjate, Nico, que a un Yunus Musa al que sí le hemos visto cosas, coge un buen mundial. Y bueno, simplemente creo que al final es un jugador más al que la deriva del Valencia le ha arrastrado. Y es que pocos jugadores se libran de esa deriva. Quizás Gallá y Pues muy poco más, ¿eh? no, desde luego, Mamardashvili y poco más. poco más. ¿Tienes por ahí algún nombre? Yo tengo aquí un par de ellos todavía Sí, yo tengo más. uno que es bastante duro y no me cuesta decirlo, es Gerard Moreno. A mí Gerard Moreno me encanta. Y para mí la temporada de Gerard Moreno, de nuevo, es que, claro, hace 3 temporadas justo vivíamos un momento Gerard Moreno impresionante, ¿no? Lo tocaba todo, el Villarreal jugaba bien, con Emery, compitiendo hasta el final. Gerard Moreno que jugaba siempre, que además lo hacía en esa posición de falso extremo derecho, un poco como jugaba Yago Aspas en el Celta, con mucha libertad también para llegar. Bueno, pues incluso en Fantasy le miró a la carita, creo que en aquella temporada, a Benzema y a Messi, ¿no? Era un Sí. jugador que estuvo mirando a la carita a los dos, de cara a ser el mayor puntuado del año. Y oye, lleva 2 temporadas, la pasada fueron las lesiones y en esta de nuevo. Y además yo creo que psicológicamente Gerard Moreno, que fíjate que también hablábamos del tema de Ansu Fati, no tiene nada que ver porque uno es un auténtico destrozo en la rodilla, como el caso de Ansu, y en el de Gerard Moreno es una lesión muscular. Pero es que también a veces los músculos tienen memoria. Y el problema es que a Gerard Moreno le está matando cada vez que se lesiona. Yo no sé si es que ya hay ahí un problema psicológico. De hecho, él ha dicho que ha llegado a odiar a sus isquiotibiales. Lo cual me deja a mí entrever en una entrevista que hay un problema de trasfondo. Que es que es un jugador que probablemente cada vez que ha lesionado, y además que hablar de este tipo de cosas, pasa un periodo, que hombre, tampoco lo diría relacionado con depresión porque son muy duros, pero sí que es verdad que pasa un momento muy crítico, muy delicado, cada vez que tiene una lesión. Porque se le despiertan fantasmas, se recuerda y a lo mejor pues le cuesta salir de ahí. Así que nada, todo el ánimo del mundo para Gerard Moreno porque para mí es uno de los nombres de la liga, uno de los mejores delanteros que tenemos en nuestro panorama y que desgraciadamente pues no estamos pudiendo disfrutarlo con esa soltura. Sin duda, yo comparto tu opinión. A mí no me ofrece dudas en el terreno de juego, Claro. las dudas que ofrece siempre fuera, ¿no? Pero claro, le estoy impidiendo jugar a su mejor nivel y sobre todo le estoy impidiendo jugar directamente, ¿no? Por aquí nos dicen, David, Marcao también es una gran decepción. Me ha Yo tengo gustado mucho. apuntado precisamente, tengo puesto a Nianzú, porque a ver, es que Marcao tampoco lo hemos Sí. visto apenas. Entre lesión y lesión, no lo hemos visto, pero a Nianzú sí lo hemos visto y hemos visto los 18 kilos que se gastó el Claro. amigo Monchi en él. Es que claro, aquí con Nianzú y con Marcao me parece muy interesante el comentario que nos hace David. Hay que hablar de kilos, ¿no? Marcao con el sobrepeso con el que vino del Fenerbahce. Marcao es un Galatasaray o Fenerbahce, no recuerdo bien. Galata creo. Sí, no te sabía que- Marcao es un tipo muy particular, ¿eh? Muy, muy particular. La temporada pasada se peleó con un compañero suyo en el Galatasaray. O sea, le expulsaron en el campo por pelearse con un compañero suyo. Eso ya habla un poco de la mentalidad de Marcao, ¿no? Luego es un jugador que vino de la pretemporada con un sobrepeso reconocido, ¿no? Por parte de la entidad, incluso por parte del propio jugador. Pero es que yo cuando he visto a Marcao en el campo, a mí me ha gustado. De hecho, recuerdo el partido contra el Madrid, estuvo impresionante Marcao. Me parece Sí, me parece
que ahí el ojo de Monchi estuvo bien. Lo que pasa que a veces te sale bien y otras veces, pues desgraciadamente no depende de ti. Si Marcao hubiera llegado en su peso óptimo, hubiera llegado bien entrenado, con ganas de afrontar la pretemporada, pues no se hubiera ido lesionando como se ha lesionado. El Te hubiera tema de salido un Marcao, Fernando, ¿no? Un ¿qué? Fernando, pero que te hubiera salido un Fernando, lo mismo Claro, casi. es que era Más súper para eso. interesante porque era un jugador que tenía que salir de Turquía por la situación que tenía en el club, porque quizás estaban un poco cansados de él, y era un jugador que le podías ofrecer un proyecto que en aquel momento él quizás no se pensaba, ¿no? Que podía estar para un proyecto de ese tipo. A mí me parece un buen fichaje. Y el de Nianzú coincido contigo, para mí es más decepción Nianzú. Porque ese era ese tipo de jugadores que cuando Monchi ha invertido, bueno, pues todos recordamos, ¿no? A Diego Carlos por un lado o a Koundé por otro. Cuando Monchi invirtió en esos jugadores, eran garantía absoluta. Y el problema ahí no ha tenido ojo. Porque a Nianzú el problema es que le hemos visto jugar. El problema de Nianzú es que te deja muchas dudas de que sea un central de nivel. Tiene Sí, muchos errores que no te los ha hecho ni Carmona, ¿vale? El central que han sacado de la cantera. Y te los hace un tío de 20 kilos. No sé. totalmente. A mí me ofrece muchas dudas, sobre todo porque cuando les ve jugar genera inseguridad. Y es verdad que puede tener errores sacando la pelota, balón parado o con lo que sea. Uy. Pero si encima la mayor cualidad que tiene que tener, que es correr para atrás, hacer, pues, cubrir los errores que pueden tener sus compañeros, tampoco lo hace bien, pues claro, se juntan muchas cosas y la verdad es que no, ¿Quieres que te no tire está. un nombre del Real Madrid, no? Que van a decir, oye, no voy a decir el predecible. Estaría bien, la verdad, estaría bastante bien. No voy a decirte Pero el predecible de Hazard. Para hombre, mí, una de las decisiones del Madrid este año más gorda es. No voy a meter a Tchouaméni, porque creo que sería bastante injusto, porque el primer inicio de temporada hasta el Mundial es brutal. Luego el Mundial que hace Tchouaméni es muy bueno. Y luego ujú, quizás viene condicionado por un par de meses donde de hecho hasta un mes y pico lesionado. Con lo cual no lo voy a claro. meter. Y menos después del otro día, que vuelve a aparecer y vuelve a aparecer con una calidad que no se ajusta a lo que quizás entendemos por un medio centro defensivo. Ahí está, lo ha dicho David. Para mí la decepción del Real Madrid esta temporada es Rudiger. Es cierto que, además ya lo sabe Antonio, yo estuve en esa vuelta del Real Madrid-Chelsea, que casi remonta el Chelsea, que el Real Madrid lo neutraliza gracias a Vinicius Benzema, principalmente. Y en aquel partido, si recuerdas, bueno, pues Rudiger marca un gol de córner con el Chelsea y hizo un partidazo, un partidazo. Pero yo estaba todo el tiempo con mi padre en la grada y le decía, papá, ¿estás viendo a Rudiger? Se le decía, ahí no sé cuánto había 30 metros entre él y su compañero de central. Había un agujero en Rudiger que era tremendo. Era un jugador que es un jugador que es muy anárquico, que creo que confía mucho en su potencia, que creo que en el Chelsea era mucho más libre para hacer y deshacer, ¿vale? Y en el Real Madrid yo me imaginaba un central de época, que se adaptara muy bien a Militao, que fuera muy agresivo, que fuera una auténtica roca. Y le he visto bastantes costuras. Entonces, esas costuras que ya podía suponer, pero que pensaba que me le ibas a compensar de otra manera. Y esa compensación para mí no ha llegado. Sí, yo coincido totalmente contigo. Yo creo que Rudiger quizás pueda encajar mejor en una defensa de tres centrales donde pueda tener Esa esa libertad, ¿no? anarquía que tú dices de capacidad para irse para arriba, porque a veces tiene esas veces esos arreones, ¿no? Que coge el balón y se va para adelante o ir un poco a lo que viene siendo su bola y que le cubran un poquito las espaldas en ocasiones, pero la verdad es que decían por ahí, ¿no? Christensen parece ahora el central bueno del Chelsea, que el Barça ficha gratis y no Rudiger, ¿no? Bueno, Que en el Madrid. a mí Christensen me parece un buen jugador. De hecho, lo tengo en mis dos ligas fantasy y lo pongo porque me gusta. Y lo que pasa es que Christensen es un gran jugador para el Barça. Para jugar el Barça. Para Sí, la posesión esa y porque es un jugador que en teoría no debe recibir muchos contragolpes y no se le ven esas costuras que sí que tiene Christensen, que las tiene además que la hemos visto. Pero sí. para lo que hace Christensen, que es salida de balón y encima este año reforzado con Koundé y con Araujo, es un pedazo de central, la verdad. Entonces fíjate que cuando se hablaba al principio de temporada decía, bueno, es que, a ver, Christensen como era el suplente, ¿no? Los titulares eran Koundé, Araujo, bla, bla. Y yo Mm, decía, no sé yo, Christensen suplente, ¿eh? Porque era un jugador que además pensaba que por su facilidad para sacar la pelota iba a encajar muy bien en el Barça. Pero también pensaba que Rudiger iba a encajar muy bien en el Madrid. Y no ha sido el caso. También te digo una cosa, Rudiger ha jugado bastante mejor ahora. De hecho,
no es oportunista lo que digo, porque Rudiger ahora está más o menos bien. Ha jugado mejor ahora sin Alaba. Creo que también las circunstancias esa del lateral izquierdo que le han puesto alguna vez, a Ancelotti tampoco le ha ayudado demasiado. Pero es cierto que me ha dejado un poco decepcionado. Pues ahí quedan dicho los nombres de de las decepciones de la liga hasta la fecha, que creo que son pues, bastante consensuados entre todos, que creo más o menos podemos opinar lo mismo acerca de estos jugadores. Nos vamos ahora a esa sección de Sora. Y nos vamos hasta Brasil, porque Javi nos va a mostrar un roster, ¿no?, de jugadores del Brasileirao que podemos fichar. Vamos a ver cositas. Vamos a explicar un poco cómo hacer una puesta en escena para el mercado brasileiro, ¿vale? Brasileiro. Primera cosa que tenemos que cierto, saber. A ver, una cosa, Vale. antes de que sigas. Para saber todos los resultados del Brasileirao o de ligas latinoamericanas que al final se juegan de noche y no vamos a poder estar ahí atentos la mayoría de ocasiones, bajarse la app de Juegin, ¿vale? Que activa las notificaciones y dice, Cuñita. ha marcado el Flamengo, ¿vale? Para que ahí dejo la cuña. Javi. Pues muy bien, caballero. Nunca está de más, por supuesto que sí. Claro que lo tenemos aquí en nuestro móvil instalado, la app de Jueguen, que te avisa de todo. Pues primero de todo, a ver, ¿por qué crees que te hablo del Brasileirao ahora? Dirás, este tío ahora aquí, ¿a qué viene el Brasileirao? Porque va a empezar ahora, ¿no? Supongo, ¿no? Es de las ligas que empezará dentro de poco, en concreto en abril. Lo tenemos el comienzo, porque antes hay una cosa que se llama estaduales, que tú lo sabrás por tu época, Sí. bueno, pues cubriendo todo lo que son las ligas brasileiras, ¿no? Entonces, tenemos esos estaduales que sirven, bueno, evidentemente son competitivos, pero en el mundo Sorar nos sirve un poco para ver, ¿no?, quiénes son esos jugadores que están jugando, quiénes son los que están empezando. Primer apunte que tenemos que saber del tema de Sorar. No todos los equipos de Brasil están disponibles. De hecho, tenemos una lista reducida de equipos. Incluso para el tamaño que tiene Brasil, sorprende que tengamos tan pocos equipos del Brasileirao en Brasil. De hecho, un buen amigo nuestro, bueno, sí lo conoces, de la que da en Madrid de Jornada Perfecta, que es Ralph, Sí. que se dedica al mercado portugués y brasileño dentro de la creación de Sorar, de creación de contenido. Él, oye, pues apuntaba como uno de los posibles mejoras dentro de poco el meter más equipos de Flamengo. Que mínimo que Santos, perdón, de Brasil, Santos, Flamengo, equipos así puedan estar, ¿no? Porque actualmente no tenemos todos, ¿no? De hecho, para que tú lo sepas, y ya te voy a cargar la pantallita por aquí, mira, tenemos el Fortaleza, el América Mineiro, el Corinthians, el Ceará, que además ya este año no van a sacar más cartas del Ceará porque ha bajado a la Serie B de Brasil. Y si no me equivoco, tenemos o tuvimos del Club Atlético Mineiro, ¿vale? Sí, Atlético Mineiro. O sea, tenemos muy poquitas ligas. De hecho, si me voy para acá, bueno, pues veremos que en las ventas de manager hay muy pocos. O sea, son otros jugadores del Ceará, del América, del Fortaleza, porque tampoco hay más. El equipo, señora, y además lo sabes por Juanjo Rivero, es el que está en Sorar, es el Corinthians, ¿no? Que es el equipo, bueno, pues más potente que tenemos. Lo que pasa es que Corinthians viene de 2-3 años de cometerse fallos, bueno, que en Liga no le han permitido competir hasta el final. Entonces, claro, sería un ideal que Flamengo, Palmeiras o Santos pudieran estar, ¿no? Y no está descartado, ¿vale? Porque ya se ha filtrado que Sorar va a sacar nuevos equipos en Argentina, donde tenemos más que en Brasil, pero no tenemos tanto. Y el otro podría ser que en Brasil lanzaran para esta nueva temporada cartas de este tipo. Mientras, ¿qué estamos haciendo? Pues componiendo nuestras ligas brasileñas con los jugadores que tenemos disponibles en el mercado. Un jugador que es muy... Mira, si te parece, enseño mi galería. Yo tengo una pequeña posición hecha en Brasil, pero tampoco en nada del otro jueves, ¿vale? Tengo un portero como es el caso de Rafael. La verdad que era un portero que salía bastante barato en su momento. Pero que esta temporada, bueno, pues ha fichado por el Sao Paulo, ¿vale? Y entonces, pues, su cotización ha subido bastante. De hecho, si me voy a los últimos 6 meses... Vamos a ver el último año, pero bueno, vamos a ver por aquí cómo...
bueno, pues Rafael era un portero económico que salía en 0,0085 y que ahora está a más del doble porque fichó por el Sao Paulo. Aquí vemos en el momento en el que firmó por el Sao Paulo como su precio se fue a 0,025. Todavía no ha empezado la competición y yo creo que algo más debe subir. Pero como opción para fichar a un portero está la de Rafael, o también podemos irnos a algunas opciones interesantes como el tema de Casio, que es un jugador bastante fichado. Casio es el portero de Corinthians, un portero además que da mucha garantía. Un portero que además suele mantener un precio bastante coherente, lo vemos por aquí, porque es veterano. Entonces hay mucha gente, que lo hemos dicho ya en más de una ocasión, que no fichan porteros viejos, porque le da un poco de reparo, de susto. Pero realmente Casio tiene 34 años, o sea que tampoco estamos hablando de una veteranía exultante y realmente es un jugador muy importante dentro de Corinthians. Problema de Corinthians que la temporada pasada, como decimos, a ver, no quedó mal, creo que quedó cuarto en Liga. Pero también mezcla además Libertadores. La mayoría de los equipos brasileños juegan Libertadores, los equipos potentes, porque hay muchas plazas de Libertadores para los brasileños. Y bueno, pues es un precio bastante razonable para un portero como Casio. Y que lo vas a tener tanto en Libertadores como en Liga. Podría ser una buena recomendación el fichaje de Casio. Luego Vale. en defensa me fiché a Juninho Capixaba, porque ha fichado por el equipo de Red Bull, ¿vale? Por el Bragantino, allí en Brasil. Él es de Fortaleza, era de Fortaleza y ha fichado por el Bragantino. Y bueno, tiene un buen precio, de hecho paga un poquito de más porque fue el momento en el que antes de la caída de las Limited, pero no dudo que va a volver a recuperar ese precio, porque es un jugador que si te vas a su score son una pasada, ¿vale? Son muy buenas, es un jugador que puntúa súper bien, pero también hemos de decir que puntuaba eso en Fortaleza, ¿no? Veremos a ver ahora cómo lo hace en Bragantino. Y luego para el Vale. centro del campo tengo otros perfiles, Antonio, que estos te sonarán bastante más, que son Juninho, el capitán de América Mineiro. Este tío es una maravilla, ¿vale? Yo lo tengo en Raid y lo tengo en limitada. De hecho, honestamente, cualquiera que quiera lanzarse a Raids, yo fichaba a Juninho. Es el mediocentro perfecto. Lanza balón parado, siempre juega, apenas suele cometer torpezas durante el partido. Mira sus últimas puntuaciones. Es una pasada. 67, 80, 63, 62, 65, 82. De hecho, yo he pecado muchas veces de no confiar suficiente en Juninho, la verdad. Pero fíjate la carta que tengo, que tiene un 11,5% de bonus. O sea, que la he utilizado muchísimo, pero bueno. Y la otra es Renato. Lo que pasa es que Renato, por ejemplo, ahora andaba lesionado, con unas molestias musculares en la pierna. Renato igual es el capitán de Corinthians y es un jugador que igual, que su principal valor es que lanza balón parado, lo lanza todo. Además, un jugador que tiene gol, que tiene asistencia. Problema, mucha propensión a las lesiones, ¿vale? De hecho, yo su precio probablemente no lo vuelva a recuperar nunca, de esta carta Rare. En limitada, buen precio, puede ser interesante ficharlo, aunque ahora, como decimos, tiene un poco de lesión. Y luego Paulinho, tío, que lo conoces del Barça. Un jugador que la temporada pasada se rompió el cruzado y que ha estado lesionado hasta hace poco, pero que está jugando los estudiales. Joder, está barato, Paulinho, ¿eh? Paulinho tiene buen precio. Bueno, yo lo fiché a 0,0021. Y de esta galería de Brasil que tengo, quitando a Rafael y a Paulinho, el resto se han minusvalorado casi todo. Pero bueno, creo que en general no los saqué muy mal. El otro jugador, si no, me sorprende bastante su precio tan bajo, que es Steven Mendoza. Pues es un jugador súper interesante, quizás porque se ha vendido una carta última un poquito más baratita. Pero Steven Mendoza jugaba en el Ceará y a la hora de producirse pues ese descenso, pues ha fichado por el Santos, ¿vale? Y es un buen goleador colombiano, un buen jugador, que de hecho ha alcanzado precios. Yo he tradeado mucho con Steven Mendoza, en esta ocasión parece que lo saqué un poquito más caro de lo normal. Pero bueno, a ver si lo recupero. Y otro nombre que tenéis que apuntaros, que yo no lo tengo, pero tenéis que apuntaroslo, es Vina, ¿vale? Vina también del Ceará, que tiene carta y que ha fichado por el Gremio, si no me equivoco. Y por el Gremio también ha fichado otro jugador. ¿Sabes quién es, no? No. Ahora No me ha sale pillado. Me aquí ha en mi pillado. galería, no sale aquí en mi galería porque probablemente todavía no tenga tagueado su situación con respecto al fichaje del Gremio. Pero vamos, que ya está jugando los estudiantes, está jugando todo y de hecho está teniendo un buen papel. Que es, aquí, te lo cargo aquí, Luis Suárez, ¿vale? Ah, verdad, Luis Suárez. Sí. Sí, sí, marcó 3 goles el día de su debut, Sí, sí, incluso. sí. Yo creo que va a marcar gol en Brasil, la verdad. Hombre, el mundial de Luis Suárez, pues, hombre, no fue nada el otro jueves. También la temporada suya pasada, pues tampoco. Pero, hombre, yo creo que en general todos confiamos en que Luis Suárez en Gremio
pueda tener una buena oportunidad, ¿no? De Seguro, marcar goles. Yo en mi seguro que sí. caso, recuperándole algo de valor o incluso utilizándolo, ¿eh? Yo creo que ya a esta carta le tengo bastante cariño. Y al ser su equipo gremio, pues no va a sacar nuevas cartas. Ujú. Entonces Eh, realmente no vamos a perder tampoco poder. dos preguntas, Javi, y Vale. ya con esto vamos cerrando. ¿Por qué Brasil no vende lo que solo la licencia conjunta, como hace el resto de ligas, la Premier o como hace Es la que no Liga? sé si es que Brasil no la vende o Sorar no las quiere. Es una buena pregunta y no lo tengo claro. Yo creo que tienen la competición, pero que a lo mejor tienen que llegar a acuerdos concretos con los clubes y van sacando un poco los que les interesa. Pero en referencia a aquel apunte que nos hacía Ralph, nos decía, oye, Brasil es un mercado que tiene bastante poder adquisitivo, sobre todo dentro de lo que es Sudamérica, y sobre todo donde hay mucho inversionista y mucho amante de la cripto y de los NFT. Entonces dice, yo no entiendo cómo nos hacen entrar a Flamengo, a Palmeiras y demás, porque son clubes que tienen que barrer, ¿no? Esa es la reflexión que te puedo dar, pero el por qué no, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Por ejemplo, que se sepa, Sorar tiene acuerdo global con la Liga, con la Premier, con la Liga, con la Serie A y con MLS. Esos son acuerdos de liga. Y luego con el resto van llegando a acuerdos de forma personal con los clubes. No lo sé. Vale, perfecto. Y ya por último, ¿se recupera un poco el precio de las cartas? ¿Va para arriba? Es que está la situación. No sé si has visto lo que ha pasado con el banco de Silicon Valley también. Sí, lo he Es visto. que, de hecho, había una subida del Ethereum bastante importante. Pero nada, en apenas 24 horas. Y está la situación en general un poquito convulsa. Por eso me he animado con recomendar Brasil. Porque creo que creo que es una liga donde todavía no vamos a sufrir todavía ese golpe. Si en caso de que se produjera un golpe, se compensaría con la vuelta. Y luego, sobre todo, lo recomiendo ya no tanto para inversión, sino para disfrutar. Y para disfrutar y para jugar. Y sinceramente, ficharos a Casio por ejemplo, fichar a Casio del Corinthians, portero, que viene a salir por eso, lo hemos visto, unos 50 euros, limitada. A ver, puede ser una buena idea, ¿por qué? Porque en Brasil se juegan muchísimas jornadas. Es que en Brasil creo que ¿cuántas jornadas son? Son una pasada, son 40. Pero es que encima además suman el Libertadores, que son muchísimas Game Week donde puedes poner tus cartas a juego. Entonces, un poco mi punto de vista es ese. Si queremos jugar por disfrute, Brasil puede ser una competición interesante. Y hay grandes jugadores como hemos visto. Tanto en Corinthians, explorando un poco. Yo os he enseñado lo que tengo. Y desde luego, para aquel que quiera hacer la transición a Rey o incluso Super Rey, quién sabe, Juninho, capitán de la América, es un jugador muy interesante. Es el leitmotiv de lo que quiero que la gente fiche, ¿no? Luego hay cosas como Rafael en Sao Paulo, como Luis Suárez en Gremio, pero eso ya depende un poco más también de la pericia del manager. Ujú. Vale, perfecto. Pues nada, los consejos ahí quedan dichos. Javi, ya nos escuchamos Sí. la próxima semana, el próximo lunes. A ver si hay liga o a ver si no la hay, porque ya veremos qué es lo Pues que sí. ocurre en el Camp Nou este fin de semana. Bueno, liga Vale, va a vale. haber. Ah, claro, Liga va a sí. haber. Eso de Me competición refería va a al haber, título. ¿no? Otra cosa es que haya. Eso. Vale, vale, vale. Pues nada, mandamos por aquí un abrazo a Universo J, también a David, que nos ha acompañado durante el stream, y también a Miguel Camacho, a Tito y a Chavowen. Y esperamos que haya salido ese avión ya de Coruña. Totalmente. Nada, un abrazo, chicos. Un Hasta luego, nos abrazo. escuchamos. Adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós.